Un legado se define como algo material o inmaterial que se deja en el testamento o se transmite de generación en generación entre padres e hijos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuál es el legado que usted está dejando a sus futuras generaciones? Como les decía al inicio de esta temporada, no solamente se trata de llegar a la promesa, sino de poder mantener esa promesa. Teníamos a Josué reprendiendo al pueblo por sus comportamientos, donde habían comenzado a meter a otros dioses y los llevó a tomar una gran decisión, servir o no a Dios. Luego de confrontarlos, entonces ellos renuevan su pacto donde ellos eran su pueblo y él era su Dios. Y Josué pone una piedra como recordatorio y testigo de este pacto que estaban renovando. Yo me pregunto, ¿cuántas generaciones habrán pasado desde que salieron de Egipto? Ya vimos que la generación original que salió de Egipto, que inclusive se dice que puede ser más de 3 millones de personas, eh, pero vimos que toda esa generación no sobrevivió. Solamente Josué, Moisés, Josué, Caleb y todos los menores de 20 años. Vean en números 14, 29, 33. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y ellos serán los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Entonces, aquí nos cuenta de que por ellos haber rechazado la promesa, ¿verdad? Ya hemos visto de que ellos dijeron, no, no se puede, es que son más grandes que nosotros, y solo Josué y Caleb dijeron, sí se puede. Entonces, por esto fue que Dios les dice, entonces ustedes no lo van a obtener y toda esta generación tiene que cambiar. Pero ¿cuántas personas habrán muerto en el camino? Murió Moisés, que era su líder, murió Aarón, que era el sacerdote, y por eso ahora habían nuevas personas a cargo de lo que era el pueblo. Los niños que salieron de Egipto ahora eran adultos. Ellos fueron los que cruzaron el río Jordán, fueron los que derrotaron a Jericó y son los que conquistaron Canaán. Son esos niños que habían salido de ahí, que ya habían crecido. Entonces, en todo ese tiempo, esta nueva generación tuvo que renovar el pacto con Dios que había hecho como pueblo. Y recordemos que Dios había hecho pacto inicialmente con Abraham. En Génesis 17, 4, 7 dice, este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. No te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré de gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este era el pacto que Dios había hecho con Abraham, que lo iba a multiplicar, que le iba a dar la tierra y que iba a ser un pacto que iba a pasar de generación en generación. Y el pacto era que él iba a ser su Dios y que esta promesa iba a extenderse a su descendencia. Con el tiempo, el pacto tuvo que ser renovado varias veces. Cuando cruzaron el río Jordán e iban a comenzar la conquista de la tierra prometida, tuvieron que renovar este pacto. Josué 5, 4, 6.
Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Toda la población masculina salida de Egipto, todos los hombres aptos para la guerra habían muerto por el camino en el desierto después de que salieron de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después de que salieron de Egipto, no estaba circuncidado. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años, hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron la voz de Jehová, Jehová juró que no les dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres, que nos daría tierra que fluye leche y miel. Entonces, cuando cruzaron el río Jordán, esta nueva generación, durante todo el tiempo que estuvieron caminando, no pudieron hacer el pacto de la circuncisión, que la circuncisión habíamos visto en capítulos anteriores, que era como la demostración física del pacto de Dios. Pero necesitaban un tiempo de recuperación, entonces no podían hacerlo mientras caminaban o mientras estaban ahí en el desierto. Entonces, después de que cruzaron, renovaron este pacto con el Señor, el pacto que habían iniciado con Abraham. Ahora, ya cuando estaban en la promesa, ellos comienzan a alejarse, el pueblo comienza a alejarse de Dios, y entonces Josué los lleva otra vez a renovar el pacto, que fue lo que vimos en el capítulo anterior. Josué 24-25. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Ahí mismo en Siquem les dio preceptos y normas. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué les estoy hablando tanto del pacto? Del pacto con Dios, del pacto de que él era su Dios, ellos eran su pueblo. ¿Por qué era importante que este pacto se renovara? Y aquí es donde quiero que empecemos a ver el capítulo de hoy, porque muchas veces olvidamos este pacto. Dios había hecho un pacto con todo el pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús y murió por nosotros, se hace un pacto no con el pueblo, sino un pacto individual. Usted y yo tenemos un pacto personal con Dios, con Jesús. Ya no es un pacto de que pues solo por el hecho de que yo pertenezco a este pueblo, o solo por el hecho de que yo pertenezco a esta casa, o solo porque mi papá, mi mamá pertenecieron o hicieron, ya yo soy parte de ese pacto. Actualmente el pacto que tenemos con el Señor, que ahora es un pacto de gracia, es un pacto individual. Pero, ¿qué legado estamos dejando a nuestras generaciones? Recordarán que de donde vinieron todas las promesas y todo lo que usted tiene en su vida, recordarán que eso vino de Dios. Cuando nos recuerden, dirán, ah, sí, yo sé que todo lo que tenía mi papá, Dios se lo había dado. ¿O será que se quedará en el tiempo y lo van a olvidar? ¿Qué legado estamos dejando? Vamos a entrar a Jueces 2, versículo 6. Y dice, cuando Josué despidió al pueblo, habíamos quedado la última vez de que Josué había terminado de hablar, habían terminado pacto y Josué los despidió. Los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio, cada quien se fue a su terreno, a su tierra. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat-Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Entonces, el pueblo mantuvo la promesa que habían hecho con Josué. Cuando Josué los confrontó de que ellos servían a otros dioses, que ellos tenían a otros dioses, ellos dijeron, no, vamos a sacar todo eso y serviremos únicamente al Señor. Esta promesa se mantuvo por muchos años. Josué con el tiempo murió a los 105 años. Ahí el tiempo no sabemos cómo se contaba, pero dice que murió a los 105 años. Y todos los que habían hecho y renovado este último pacto también murieron. Pero, ¿qué impacto dejaron en los que venían? ¿Qué legado dejaron a los hijos de estos que renovaron este último pacto? ¿Les enseñaron a mantener ese pacto? ¿Les enseñaron a decir, este fue el pacto que hicimos con Dios, de que Él nos dio la tierra, Él nos dio la promesa, y como parte de eso nosotros le serviríamos a Él? ¿Transmitieron todo lo que Dios les había
dado, transmitieron todo lo que Dios había hecho para llegar ahí y para tener lo que tenían? ¿O simplemente con el tiempo comenzaron a vivir su vida y continuaron y dejaron que sus hijos crecieran en el desconocimiento de todo esto? Jueces 2:10. También murió toda aquella generación, y se refiere a toda la generación que había hecho el pacto. Y pongan atención a esto. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Según nos cuenta la Biblia, todo lo que habían pasado para llegar a la promesa, todo por lo que lucharon para conquistar la promesa, todo lo que hicieron para mantener la promesa, quedó en el olvido con el pasar del tiempo. No sabían quién era Dios, no sabían que Dios los había sacado de Egipto, no sabían cómo fue que Dios abrió el mar, no sabían de que Dios les dio maná durante 40 años, ni que luchó por ellos para conquistar en la tierra que estaban ahí. Al parecer nadie les contó, nadie les dijo, nadie les transmitió eso. ¿Por qué? Porque dice que creció una generación que no conocía de Dios, que no seguía a Dios, que no servía a Dios, y ni siquiera sabía lo que Dios había hecho por Israel. Entonces muchas veces luchamos fuertemente por esas promesas que queremos para nosotros, que queremos que Dios nos dé, pero las estamos haciendo para el aquí y el ahora. Pero estamos pensando en el futuro. La generación que había renovado pacto tuvo hijos y estos los suyos, y no sabemos cuántas generaciones pasaron, pero todo quedó atrás. La tierra, los frutos, la prosperidad de la tierra, ahora se daba por sentado. Ya ellos estaban ahí, habían estado ahí desde siempre, esta nueva generación, y nunca tuvieron que luchar por nada. Ellos nunca tuvieron que luchar por mantener su tierra. Ya sus antepasados lo habían hecho, pero nunca entendieron o nunca siguieron dándole las gracias a Dios, la honra, la gloria de que esa tierra había sido dada por el Señor. Ahora, el pueblo era un pueblo que no conocía al Señor, no conocía a Dios, no conocía de su amor, no conocía de su misericordia, no conocía de su provisión, y ahora adoraban a otros dioses. Jueces 2, 11, 13. Esos israelitas, ¿cuáles israelitas? Los que crecieron en una generación donde no conocían de Dios ni lo que Dios había hecho. Hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los dioses de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban. Y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. ¿Recuerdan el discurso de Josué? Dejar a los dioses de las naciones pequeñas que quedaban todavía ahí en Canaán. Si no, les aconsejo ver los capítulos anteriores. Pero Josué llega y los está reprendiendo y les está diciendo lo siguiente. En Josué 23 dice: no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes, ni rindan culto a sus dioses, ni juren por ellos. Era lo que estaban haciendo actualmente. Permanezcan fieles al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. Eso lo dejaron atrás, eso lo hicieron solo la generación que ya había muerto. Pero esta nueva generación no permanecían fieles al Señor. Saltamos al versículo 12. Porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor, su Dios, les ha entregado. Josué no solamente les dijo lo que no tenían que hacer, sino lo que podía pasar si ellos hacían esto. Y vamos a ver cómo se cumple lo que Dios había dicho. Además, también Josué llega y les dice en Josué 24:20, si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre.
los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Las generaciones anteriores no solo olvidaron transmitir a Dios en sus hijos, sino también transmitir el castigo que esto podía traer. Olvidaron decirles lo que implicaría relacionarse con estas pequeñas cosas que estaban ahí, que ya eran parte del día a día. Estas pequeñas naciones, estas pequeñas tribus que tenían sus dioses, que tenían sus costumbres, se les olvidó recordarles que no tenían que mezclarse con ellos. Estas cosas que no le agradan a Dios. Y otra vez les recomiendo revisar los capítulos anteriores para poder entender mejor esto. Al parecer, estas nuevas generaciones comenzaron a formar parte con estas otras tribus. Y ellos comenzaron a hacer lo que estas tribus hacían y se convirtieron en ellos. Hay una parte donde Pablo dice, haz que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Aquí los israelitas, a pesar de ser la mayoría, se convirtieron en lo que era la minoría. Y no fue al revés, no fue como que estas tribus decidieron seguir al Dios de Israel, sino que Israel decidió seguir a los dioses de estas tribus. Y estas tribus comenzaron a crecer e inclusive a ser más fuertes que Israel. Ahora Israel era un pueblo idólatra alejado de Dios. Como Dios es fiel en su palabra, las consecuencias de darle la espalda se cumplieron. No como una especie de venganza de Dios de decir, ahora sí van a ver lo que les voy a hacer. No, Dios dijo, ya yo les había dicho lo que iba a pasar por la consecuencia de sus decisiones y de dar la espalda y de no seguirme. Estas van a ser las consecuencias. Y en Jueces 2, 14, 15 dice, entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que los saquearon. ¿Se acuerdan que decía que iban a estar ahí y que iban a hacer como trampa y que iban a hacer castigo sobre los israelitas? Ahora se estaba cumpliendo. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se los había dicho y jurado, y así llegaron a verse muy angustiados. La destrucción vino sobre el pueblo de Israel, que ya no era un pueblo dedicado al Señor. Acá podemos llegar y decir, bueno, pero es que es culpa de Dios. Dios tenía que haber hecho algo para renovar el pacto. Dios tenía que haber hecho algo para que el pueblo no se perdiera. De ahí, salado, ¿verdad? Dios no hizo nada. Pero es que recordemos que ahora ellos vivían por sus decisiones. Ya no era un asunto de que era culpa de Dios, sino que el pueblo tenía que caminar sobre su decisión. Pero déjeme decirle algo, y aquí yo creo que esto va a estar complicado, pero en realidad era culpa de sus padres. En realidad fue culpa de aquellos que nunca transmitieron a Dios, porque también vamos a recordar algo que Dios les dijo que tenían que hacer. Y vamos a devolvernos a Deuteronomio 6, 4, 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Esta es la parte bonita, ¿verdad? Vamos a amar a Dios con todo. Pero vean lo que sigue diciendo. Y estas palabras que yo te mando hoy, lo que Dios a usted y a mí nos está dando hoy, las promesas, la palabra de Dios, lo que es conocer a Dios, vean lo que dice que hay que hacer. Estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento se perdió esto? ¿En qué momento dejaron de llegar y esto que Dios les había dado, que estaba en su corazón, cuándo dejaron de repetírselo a sus hijos? ¿Cuándo dejaron de hablar eso en sus casas? ¿Cuándo dejaron de comentarlo en el camino? ¿Cuándo dejaron de orar al acostarse? ¿Y cuándo oraron para, ¿verdad? Para levantarse?
¿Cuándo lo pusieron en su casa, en algún lugar? ¿Cuándo sacaron a Dios de esto? ¿En qué momento pasó? ¿Qué fue lo que los llevó a olvidar de que tenían que repetírselo a sus hijos? En todo momento, cuando iban caminando, en el caso de nosotros, cuando vamos en el carro, cuando lo estamos llevando al colegio, cuando vamos para algún lugar, cuando estamos almorzando, cuando nos vamos a acostar, ¿qué tanto le recordamos a nuestros hijos, nietos, sobrinos que Dios existe? Que Dios nos ha dado todo lo que tenemos, que Dios es el que nos ha provisto. ¿En qué momento estamos olvidando esa parte? ¿En qué momento estamos olvidando que la promesa que Dios nos ha dado fue Dios el que nos dio esa promesa, no otros dioses? Entonces, algo que tenemos que también tener muy en cuenta es que no tenemos que ser tediosos a la hora de hacerlo, porque a veces llegamos y tratamos de imponérselo a nuestros hijos. Tratamos de imponérselo a estas nuevas generaciones de que usted tiene que hacer esto, no se puede. Sí, pero nos convertimos también en religiosos. Tenemos que hablarles de Dios, tenemos que mostrarles a Dios, pero sin religiosidad, sin normas ni reglas que muchas veces somos nosotros mismos los que ponemos y que no están en la Biblia. Yo siempre digo esto, a veces nos esforzamos tanto por hablar a la gente de Dios que nos olvidamos de demostrarles a Dios. Le decimos Dios te ama, pero nunca demostramos el amor de Dios a través nuestro hacia esa persona. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras generaciones. Ellos tienen que vernos a nosotros, tener una relación con el Señor, para que ellos quieran llegar y tener esa misma relación. El pueblo estaba debilitado. Tanto tiempo sin el Señor los había debilitado. Ya no era un pueblo que había conquistado, ya no eran conquistadores. Habían perdido su mentalidad de conquistadores y ya no podían defender la promesa que sus antepasados les habían dejado. Ya ellos no tenían la capacidad de defender la tierra. Ahora, ¿por qué Dios estaba contra ellos? ¿Por qué Dios dice que Dios llegó y se fue contra ellos y cada vez que trataban de levantarse, la mano de Dios iba sobre ellos? Hay dos cosas que quiero aclarar aquí, que son diferentes. Una es olvidarse de Dios y otra cosa es apartarse de Dios. Podemos llegar y apartarnos de Dios y les puedo asegurar que la gracia y la misericordia de Dios va a estar ahí con nosotros porque Él anhela y espera que nosotros volvamos. Pero en el momento en que nosotros olvidamos a Dios, lo sacamos de nuestra vida, ya no es parte de nosotros, nosotros dejamos de ser parte de Él. Porque decidimos conscientemente no seguir a Dios, a pasar de. Pero cuando nos apartamos, porque pecamos, porque hacemos, todavía está eso donde nosotros siempre recordamos de que Dios está ahí y que Dios nos puede perdonar y que Dios nos puede transformar. Pero cuando lo sacamos totalmente, pecamos y nos vale. Pecamos y no sentimos nada, no sentimos ese remordimiento, no sentimos eso de que le estamos fallando a Dios. Ya Dios no existe para nosotros. Entonces Dios no va a defender a personas que no son de su pueblo. La protección de Dios y las bendiciones de Dios está para los hijos de Dios. Pero cuando nosotros olvidamos a Dios, prácticamente estamos diciendo, Señor, no quiero nada tuyo, no quiero tus promesas, no quiero tus bendiciones, no quiero absolutamente nada. Entonces, a pesar de esto, a pesar de que Dios dijo, bueno, ya ustedes prácticamente no son mi pueblo porque ya no quieren ser mi pueblo, ya ustedes han hecho absolutamente todo lo que yo les dije a sus antepasados que no hicieran. Ustedes han hecho lo que me desagrada, pero aún así vean qué grande es la misericordia de Dios. A pesar de que era un pueblo rebelde, idólatra, que hacía lo que no agradaba a Dios, que se había olvidado de Dios, que ya no sabía ni quién era Dios, a pesar de esto, Dios muestra misericordia sobre la vida de ellos. Y vio que el pueblo estaba perdido. Vio que el pueblo no sabía ni qué hacer. Los estaban atacando. Los estaban acechando. Estaban ahí. Les estaban ganando. Y Dios dijo, bueno, van a necesitar tal vez otro Moisés, otro Josué. Necesitan a alguien que esté ahí. Pero vean también lo que pasa cuando hay un corazón endurecido. Jueces 2, 16, 19.
Entonces el Señor hizo surgir caudillos, personas que guiaran, que los libraron del poder de esos invasores. Estos eran líderes que iban y luchaban en contra de los invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. En vez de llegar y luchar con estos caudillos, se iban en contra de ellos y tal vez pedían a otros dioses su protección. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos a un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oír gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malas costumbres y su obstinada conducta. Dios llegaba y dijo, bueno, vamos a hacer algo. A pesar de todo, me imagino que no sé, por amor a sus antepasados, Dios dijo, voy a levantar personas que van a luchar por ellos. Y tal vez el pueblo empiece otra vez a querer servirme, a querer ser mi pueblo. Y dice que levantaba caudillos. Este caudillo llegaba, luchaba, daba todo, el Señor lo respaldaba. Pero el corazón del pueblo estaba tan cegado que no querían seguirlos, no querían seguir ahí. Más bien querían seguir adorando a otros dioses. La misión de estos caudillos de querer liberar al pueblo era tan difícil porque no solamente tenía que luchar contra los enemigos, sino que tenía que luchar con los israelitas que no querían que este caudillo los liberara. ¿Por qué? Porque este caudillo venía en el nombre del Señor y el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a otros dioses. Pero entonces dice que este caudillo se levantaba, luchaba y hacía una revolución y tal vez muchos lo seguían, pero cuando el caudillo moría, los que lo habían seguido y el resto del pueblo prácticamente empeoraban su comportamiento en alejarse del Señor. Pero es que también tenemos que entender que ellos estaban acostumbrados a un pacto de pueblo. Y entonces dijeron, bueno, el pacto así como fue tal vez con Abraham, con Josué, va a ser con este y todos vamos en la colada, todos vamos ahí detrás de él. Pero cuando él moría, entonces decían, bueno, ya no, vámonos otra vez para nuestra casa. Entonces no era un pacto personal. Ellos no querían de forma personal, querían como pueblo poder salir de la situación, pero de forma personal no querían. Su carne, su naturaleza los alejaba de Dios y esta carne y esta naturaleza era más fuerte que el querer agradar a Dios. Por eso no querían abandonar sus malas conductas. Y en última instancia, yo imagino a Dios donde dice, bueno, ya no hay nada más que hacer. Ya he hecho esto, he hecho aquí. Y es que le puedo asegurar que Dios va a hacer muchas cosas en nuestra vida. Dios va a poner siempre algo en nuestra vida para que tratemos de volver a Él. Pero cuando ya nos alejamos tanto y nos hemos olvidado tanto de Él, ya ni eso queremos. Y lamentablemente las consecuencias de sus decisiones alcanzaron a Israel, dejando que estas naciones se apoderaran del pueblo. Jueces 2, 20, 23. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados, ya vimos cuál era el pacto, y no me ha obedecido, tampoco yo seré de su presencia a ninguna de las naciones que su Josué dejó al morir. Ya que ellos no quieren ser mi pueblo, yo voy a dejar de ser su Dios. Qué duro que Dios diga, ya he hecho todo, he hecho absolutamente todo, y aún así no quiere. Así que lamentablemente, como ellos no quieren ser mi pueblo, yo dejaré de ser su Dios. Los usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino. Dios dijo, bueno, todavía tengo una pequeña esperanza de que tal vez si ellos se ven en una crisis tan grande, puedan otra vez volver su mirada a mí. Dice, lo usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él.
como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones y las echó enseguida, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Por eso fue que el Señor dijo, voy a dejar estas naciones, voy a dejar estas cosas, van a ser prueba para ver si realmente, a pesar de todo lo que venga, ellos me van a seguir amando. Y ya vimos que no sucedió. Ya vimos que todas estas pruebas no sucedieron. Entonces hay muchas preguntas que debemos hacer. Hay muchas cosas que tenemos que tomar el tiempo para tratar de responder y dependiendo de la respuesta, comenzar a tomar acciones para nuestras futuras generaciones. Ya usted está tomando decisiones para hoy, para usted. Pero Dios nos está encargando hablar, transmitir y llevar todo lo que nosotros hemos aprendido a todas las generaciones que vienen. Así que, como siempre, pongan en los comentarios qué les habló Dios, cómo los confrontó Dios, qué les enseñó Dios a través de estos versículos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Hasta luego.